no hemos tenido mucho éxito todavía, ¿verdad? Todavía vemos que hay situaciones que nos rebasan. Y yo quisiera ahora empezar por el video y después continuar con otro teórico que es Harold Harvinker y tratar que vayamos entendiendo por qué pasa ese tipo de cosas, ¿no? Es una noticia que ya lleva como unos 12 días, pero que ha sido muy sonada a nivel internacional. Pasa aquí abajo, en dos países hacia abajo, que son como dos estados, ¿no? Que es atrás de Guatemala está San Salvador, y bueno, ahí está pasando todo esto que ahorita les voy a compartir. Después lo vamos a revisar a través de la teoría para tratar de ir entendiendo qué pasa con esta situación. Sí, entonces vamos a iniciar para ser un poquito más activo con esta situación. Dura 6 minutos el video, es una noticia, entonces pongan atención por favor porque lo vamos a comentar. Colaborador de Milenio, gracias por tu valioso tiempo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para ti y todo su auditorio. Daniel, cuéntanos cuál es el origen de esto que estamos viendo, de esta estrategia, ¿de dónde se derivó? Mira, esto se deriva porque el pasado fin de semana, concretamente de sábado para domingo, se empezaron a incrementar dramáticamente el número de asesinatos en San Salvador, en la periferia de San Salvador, cosa que no había sucedido desde hace mucho tiempo. Y primero fueron 50, 60, hasta llegar, con el paso de las horas y el fin de semana, a más de 70 homicidios en El Salvador. Esto alertó a toda la población y desde luego también al gobierno. Estos homicidios se convirtieron en zonas que desde hace muchos años han sido dominadas o controladas por la pandilla más peligrosa de Salvador y desde luego la más famosa, que es la Mara Salvatrucha 13. Los cuerpos eran encontrados en sus territorios, lo digo esto entre comillas, y bueno, el gobierno empezó a tratar de hacer una ofensiva para detenerlos. ¿Qué tan grave esto? Te puedo decir que los medios de comunicación como donde yo trabajo como editor en El Faro, cantidad de homicidios no se tenía desde la época de la Guerra Civil. En la década de los 80 fue algo verdaderamente que alertó a toda la población y eso es, digamos, el origen de la ofensiva oficial. ¿Y esta ofensiva cómo ha sido tomada por la ciudadanía? ¿Cómo lo ven? Pues mira, ha sido bien tomada. La verdad es que sí ha habido problemas de alguna manera porque se han restringido, el presidente Bukele ha hecho un estado de excepción. La gente en El Salvador vive siempre asustada, contrariada, cercada por estas bandas. Digamos que en ese sentido es un golpe de autoridad y popularidad. Aquí el tema de fondo, me parece, es por qué hasta ahora, cuando hubo asesinatos, fueron por los líderes. Yo hoy en la crónica que publico en el Milenio, lo que cuestiono es que en cuestión de horas han empezado a detener a los maras, digamos, a las cabecillas del Mara Salvatrucha, en cuestión de horas. Saben qué puerta golpear, qué zona golpear, a quienes detener. Es decir, sabía que tenían un trabajo de inteligencia previamente hecho y Bukele tomó posesión desde el 1 de junio del 2019 y la pregunta es ¿por qué se tuvo que haber esperado? Exactamente, y justo es algo que en lo personal me llamó la atención también cuando lo leía hoy en tu artículo en Milenio Diario, el cómo sabían qué puertas derribar, a qué casas entrar, qué barrios eran los que estaban dominados por tal y cual cabecilla de las pandillas. ¿Cómo fue una cuestión así? El hecho de que supieran, que no lo hicieran, ¿no podría incluso dar a pensar en alguna especie de negociación previa o incluso hasta una colusión, ya pensando más extremistamente? Mira, en El Faro, en agosto del año pasado, los reporteros, pues la reportera Gabriela Casares publicaron un reportaje, una amplia investigación que documenta cómo es que el gobierno de Bukele había negociado con los líderes de las pandillas para disminuir los índices delictivos y dar una estabilidad al país, a cambio de ciertas canonjías en las prisiones para los líderes, también los líderes de las pandillas para que cooperaran en el tema de las elecciones intermedias
y también para que ayudaran a contener a la gente en sus zonas que dominaban por haberlo hecho básicamente durante la época más fuerte del COVID en El Salvador. Desde luego nunca tuvimos una respuesta oficial de esto, lo negaron y decían que era un invento. El problema de esto es que el origen de la investigación era la propia Fiscalía General de la República de El Salvador. Cuando recientemente corrieron al exfiscal de El Salvador el año pasado, esa investigación se quedó trunca, se quedó descabezada, y los reporteros y las reporteras del Faro, a partir de estos expedientes que no estaban concluidos, elaboraron una minuciosa investigación sobre esta digamos, esta negociación con las pandillas. Claro, ahora, Daniel, incluso tú fuiste expulsado de El Salvador por el propio presidente Bukele. Cuéntanos esto. Bueno, yo llegué justamente, mira, curiosidades de la vida, hace exactamente un año estaba yo desempacando en San Salvador como editor general del diario, y bueno, me corrieron en julio cuando estaba corriendo el trámite para tener la visa de trabajo, y bueno, desde luego esto no ha sido interpretado de otra manera por los periodistas y la comunidad internacional como un golpe más al Faro, porque evidentemente al gobierno no le gusta nuestro trabajo. Tan no le gusta que hay que recordar que en diciembre del pasado dimos a conocer cómo nos intervinieron los teléfonos a más de 30 reporteros del Faro, incluido el mío, cuando ya estaba en México y cuando estaba en San Salvador. Y una de las intervenciones que tuvimos más fuertes fue justo cuando estábamos preparando este trabajo de las negociaciones con las pandillas. Daniel, si te parece, es importante darle seguimiento a esto. Ok, chicos. Levante su manita quien sí haya visto el video, por favor. ¿Solo Valeria? Ah, no, ok. Casi todos. Bien, chicos. ¿Quién quiere opinar sobre lo que estamos viendo con las maras y todo este movimiento del gobierno para ir deteniendo de forma masiva a todos ellos? El problema de las maras es un problema social, es un problema que se puede abordar desde la sociología, es un problema que está causando estragos en las personas, en la sociedad. Christopher Ryan dice que sí, pero ¿quién quisiera hablarlo abiertamente así en el micro, por favor? Adelante. Yo pienso que el problema social se origina a través de ellos, porque ellos son los que han intervenido en esa sociedad desde hace mucho tiempo, porque no es de ahorita que se escuchan los maras. Sin embargo, el gobierno, mediante la presión social, yo siento que quiere como que lograr algo que en mucho tiempo no hizo, y está afectando a toda la sociedad y a la población de las colonias y de esas comunidades. Daniel, ¿tú sabrías o tienes alguna idea de por qué se forman las maras o de dónde surgen? Hasta donde es un movimiento que surgió por una banda o un grupo de personas que se llamaban la 13, la 18, algo así, donde vandalizaban primero lugares, luego fueron robos y ya luego fue lucha por territorio con otro grupo que era muy sonado en ese entonces, porque sí hubo un tiempo que igual acá en Chiapas se escuchaba mucho la mara salvatrucha. Claro, pero bueno, sabemos que ellos se empiezan a pelear por territorio y todo eso, pero sí también sabemos que en el San Salvador, en Honduras, Guatemala, pasaron mucho tiempo en guerra y muchos niños quedaron huérfanos por esta guerra, ¿no? Y esos niños huérfanos fueron creciendo y haciéndose duros, y haciéndose de la calle. Vimos un video la semana pasada, no sé si se acuerdan, no, hace 15 días, perdón, en donde veíamos cómo estaban los niños en la calle, ¿no? Las niñas y los niños en la calle. ¿Sí se acuerdan de ese video?
Ok. Sí, profe. Bueno, entonces imagínense eso que está sucediendo, pero en San Salvador, donde no hay alcantarillas, pero hay mucho monte, y se empiezan a unir y tienen que buscar una forma de sobrevivir, de darse identidad, de darse pertenencia, y comienzan a formar una banda que, pues, de acuerdo a sus ideas, si son niños que crecieron en la calle, que no fueron a la escuela, pues sus ideas a lo mejor es tener cierta influencia o parecerse con esta cuestión de los tatuajes. Mucha de la influencia que tienen los maras, pues se la regresan algunos de las personas que vuelven a mandar de regreso a El Salvador, porque también la guerra hace que las personas migren. Y muchas personas, muchos hombres de los que migraron, se metieron en bandas en Estados Unidos, que sabemos que tienen que ver con tatuajes, que sabemos que tienen que ver con tenerle cierto nombre, identidad, con territorio. Y bueno, el punto es que se empieza a conformar toda esa identidad de la Mara y lo ven como una forma de provecho, y tenemos esto, ¿no? Entonces, a partir de lo que empezamos a construir y a saber cómo funciona una Mara, cómo puede estar afectando a la sociedad, cuál es el papel de la Mara en la relación con el gobierno, qué soluciones le pueden ver, no sé, lo que ustedes puedan apreciar del video, ¿cómo creen que esto se pueda ir abordando desde la sociología? Diana, adelante. Gracias. Gracias, Daniel. Sí, profe, no había bajado mi mano, pero de todas maneras, pues comento. Pues yo digo que se tiene que empezar desde los gobernantes, ¿no? Los políticos, porque en el video escuchabas, pues, que los políticos hacían tratos con estos, los pandilleros, a fin de que pudieran ganar, pues, las elecciones. Entonces, se tiene que comenzar desde arriba para que todo pueda tener una solución hacia la sociedad, ¿no? Claro, pero los gobiernos a lo mejor pactan con las pandillas, pero los únicos que quedan cautivos es la población, ¿no? Porque ellos pactan, sigan robando, pero no maten, ¿no? O sea, voten por mí y no, o sea, los únicos que siguen pagando la cuota siguen siendo los ciudadanos comunes, ¿no? Y y eso pues es un alto costo, porque los políticos están cubiertos de guardaespaldas, de riqueza, de un montón de cosas que nunca serán tocados, ¿no? Pero la población que andamos a pie, pues sí, sabemos que en el colectivo, en la parada, donde vayamos a estar, es posible que nos asalten y nos pidan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese problema social, ¿no? De acuerdo a lo que podemos entender por sociología. ¿Es un problema serio, no es un problema serio? ¿Cómo nos afecta? En Chiapas también nos afecta, aunque no lo crean, ¿eh? Y ahorita platicamos por qué. Gracias, Diana. Seguimos con José Esteban. Adelante, José Esteban. Sí, doctor. Esta situación que se vive de los maras salvatrucha, principalmente en El Salvador, como vimos en la noticia, es justamente, pues sabemos que los integrantes de las pandillas, lamentablemente, en estos tiempos son más jóvenes. Y justamente relacionado al video anterior que habíamos visto también, la falta de atención en la familia, la falta de, pues sí. De un hogar, los maltratos, los abusos, la explotación, son los que los incitan a ser parte de unas pandillas. Desde ahí, desde el seno familiar está, pues sí, desde el seno familiar podemos denotar cómo la sociología pues sí, la sociología interviene, ¿no? Cómo es que el comportamiento familiar interviene para que las maras pues vayan incrementando, y también pues tienen las consecuencias de la inseguridad, de sus crímenes, pues sí, de sus actos criminales. Y también pues a otro nivel, ya vimos el nivel familiar, el nivel sociedad y el nivel pues también gubernamental, ¿no? Que bien decía uno de mis compañeros, yo no me acuerdo quién, pero pues sí, y también la noticia decía, ¿no? Las autoridades sabían qué casas tocar, a qué barrios ir, a quién atrapar. Pues ahí es donde también se encuentra este punto clave de pues ellos ya sabían, pero solamente tuvieron
necesitaron tantas muertes, tantos crímenes para empezar a actuar, ¿no? Ajá, así es. Sí, muy interesante tu posición, José Esteban. Y yo creo que sí tiene que ver con las familias también, ¿no? O sea, muchos papás migran también de El Salvador, es de los países que más migran. La moneda ahí es el dólar, por lo mismo de que todos se van a Estados Unidos, todos piensan en viajar a Estados Unidos, porque no hay oportunidades en El Salvador, hay muy pocas. Aunque estudies, aunque hagas lo que hagas, es muy poco el sueldo que puedes ganar estando viviendo en El Salvador. Y bueno, la forma como nos afecta, hemos visto, creo que todos conocen, o la mayoría conoce alguna historia de algún conocido que tiene algún amigo mara que vive en Chiapas, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No tienen algún conocido que les dice, es que yo conozco un mara? Y todos de alguna manera, ¿no? En su caso, no, ok. Bueno, aquí en Tuxtla Gutiérrez tal vez sea más práctico, porque, bueno, sabemos que aquí se hacen muchas colonias de nueva generación, muchas colonias recientes de paracaidistas, como les dicen, y llega mucha gente de Centroamérica, ¿verdad? Y se quedan. Y yo me acuerdo que cuando daba clases en otra universidad hace unos 20 años, en esa universidad, era una universidad privada, ellos decían que conocían gente que era mara, ¿no? Que ellos conocían a sus amigos que eran maras, y eso les hacía sentir así como que mucho orgullo, como de conocer a alguien peligroso, ¿no? De conocer a alguien que pudiera, y cada vez llegaban más a Chiapas, llegaban a más, pero afortunadamente muchos de ellos también no les satisfacía lo que ganaban aquí y se fueron yendo. Entonces, de alguna manera también muchas personas, como ustedes saben, en la migración, cuando alguien migra, van personas buenas y van personas malas, ¿no? Y a veces también se quedan personas malas aquí en el estado, más cuando allá empiezan a perseguir a las personas, pues bueno, empiezan a meterse a Guatemala, si pueden más lejos a México, y se quedan. La figura para lo que existe un mara, pues va a afectar, ¿no? Va a afectar porque sabemos que es una organización criminal, sabemos que la forma de iniciar, de que tú seas parte de una mara, pues tienen que contar cierto número de segundos y te golpean todos en esos 13 segundos, 18 segundos, dependiendo del nombre, ¿no? Y también que te ponen pruebas muy, muy fuertes, ¿no? Como que tu primer prueba sea ir a matar a alguien, ¿no? Y si es de tu familia, todavía. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué tanto odio hacia la familia? ¿Por qué poner una prueba de odio o de asesinato hacia la familia? ¿Ustedes por qué creen que una de las pruebas que ponen para pertenecer a estas bandas sea precisamente ir a hacer alguna aberración hacia alguien de la familia o asesinar a alguien de la familia? ¿Por qué creen? Adelante, permíteme, déjame abrir la fila. Noé, ajá. Traumas emocionales, claro, ¿qué más? Yo tengo algunos amigos, ¿no? Que son así, de ese barrio, y algunos me dicen, pues, que la familia son ellos, ¿no? Es el barrio, porque si te golpean o algo, ellos te van a ir a defender, no tu familia. Sí, entonces allí se cambia, precisamente ahí se construye una familia, entre comillas, alternativa, ¿no? Y sabemos que, bueno, los principios que te pueden enseñar en tu familia de origen a la supuesta familia de la mara son completamente diferentes, ¿no? Son incluso hasta chocan, ¿no? Chocan las formas. ¿Y qué pasa cuando estás en la mara, no? Pues bueno, que tienes que ser bastante leal, tienes que hacer lo que te digan, o sea, es una mezcla entre familia y jerarquías, ¿no? Es una mezcla entre familia y estar en un ejército o algo, porque tienes que obedecer ciegamente. ¿Y eso cómo afecta a la sociedad? ¿Cómo afecta a las personas que habitamos y vivimos en lo social? Bueno, pues hay muchas formas en cómo nos afecta. Entonces, entre otras, pues siguen haciendo que las personas migren.
causan muchos asesinatos, terror, pero todo eso que ellos hacen no lo harían si no estuvieran de acuerdo con las autoridades, ¿no? O sea, realmente las autoridades tienen control de cada uno de nosotros, tienen contacto y saben todo lo que hay en nuestros celulares. Si se trata de estas personas, pues tienen claro cuáles son todas las casas, en dónde habitan, con quién se mensajean, cuántas cosas hacen, en fin. Entonces, la inteligencia sí sirve. Entonces, ¿por qué permitir que existan este tipo de bandas? ¿Será que tiene una función en la sociedad? ¿Ustedes qué creen? ¿El que existan bandas les justifica algo al gobierno o no le justifica? Sí, que les sea útil, ¿no? O sea, exacto, Daniel, o sea, ¿puede ser útil al gobierno tener este tipo de bandas o no? ¿Qué opinan? ¿Sí están despiertos, chicos? ¿No? Propaganda política. Sí, para controlar a la población. Exacto. Hablábamos del control social, del poder, ¿no? Y efectivamente es una forma de justificar muchas cosas. ¿Qué pasa si existen los malos y empiezan a hacer este tipo de cosas? Bueno, se justifica que se contraten policías. ¿Qué pasa si contratas policías? Pues contratas y compras equipo. Aparte, con el equipo compras vehículos. De los vehículos tienes que ponerles gasolina. Y en todo eso, pues, aquí menciona Diana que sí, porque no es como su tipo de defensa controlar y mantener el orden a las personas debido al miedo de las bandas. Ajá. Entonces, digamos que tiene una función o había tenido una función, ¿no? Esta cuestión del terror. Igual sucede en otros lugares en México, ¿no? Pero hablemos mejor de otro país para que no nos pongamos en aprietos. Y en El Salvador, el hecho de contar con una Mara, pues también tiene un uso político, ¿no? ¿Esto cómo afecta a la sociedad? Bueno, pues la sociedad sigue estando en medio. Ellos negocian y a los que siguen atracando, a los que siguen matando, a los que siguen violando, haciendo cosas, sigue siendo la población en general. Entonces vemos cómo hay estructuras de poder, ¿verdad? Que son las que establecen las condiciones de cómo vamos a convivir y a vivir en una sociedad. Bien, chicos, vamos a continuar. Hoy nos toca ver a Harold Garfinkel, sí, es otro de los sociólogos. Que también habla sobre los problemas sociales, que de alguna manera murió hace poquito, el señor Garfinkel. Él es de Newark, New Jersey, eso está cerquita ahí de Nueva York, y él es un profesor emérito en sociología de la Universidad de California, en Los Ángeles, y Garfinkel es uno de los promotores claves de la tradición fenomenológica de la sociología estadounidense. Él trata de entender cómo los hombres y mujeres organizan su vida diaria en sociedad y también cómo hace que sus actividades sean significativas para él y para los otros individuos. Procura comprender la situación social desde adentro, tal como aparece a los hombres que la viven. Trata de transmitir el sentido que tiene de ellos las cosas, evitando en especial las conceptualizaciones convencionales de la sociología normal. Es decir, Harold Garfinkel, en su desarrollo fenomenológico de la sociología, busca cuáles son las cosas que te dan sentido en tu día a día. Si ustedes vivieran en El Salvador, ¿cómo creen que sería su vida? ¿Qué cosas cambiarían? Chicos, chicas. ¿Yo viviría con miedo? Sí, gracias, Valeria. Con miedo, ¿qué más? Cambiaría la mentalidad. ¿Qué otra cosa? O sea, si tuviéramos miedo, ¿cómo saldríamos de la casa? ¿Saldríamos por el mismo lugar?
o esperaríamos a que alguien nos acompañara a la parada, si somos hombres o mujeres. Se evitaría salir constantemente a las calles. Muy bien, Sandra. Ajá. No saldríamos a menos de que sea necesario y eso acompañados o acompañadas si se pudiera. Bien, de esos puntos que ustedes mencionan es precisamente lo que Harold Garfinkel habla, ¿no? Sería muy peligroso, se viviría con pánico, iríamos siempre acompañados con grupitos. Claro, pero aún así hubiera mucho riesgo, ¿no? Entonces, entender cómo lo cotidiano, entender cómo tus cosas cambiarían, pues nos ayuda a comprender que nosotros somos seres de hábitos, somos seres cotidianos y que día a día vamos organizando nuestra vida de acuerdo a esas actividades que planeemos o esas cuestiones que tengamos que ir resolviendo. En otros lugares no tienen esa opción, pero si nosotros revisamos, ¿no?, en cómo la gente común le da sentido a su vida, ¿cómo ustedes pueden decir que son estudiantes en sus actividades día a día? Muy fácil, ¿no? Tú nada más dices, estoy en clase, y es algo que sabes que te da sentido como estudiante. Ahora, ¿qué más te puede dar sentido como estudiante? El que tú tengas conocimientos de la carrera que estás estudiando, que tengas conocimientos de las materias, de las asignaturas, y eso te da un sentido común y una pertenencia social como estudiante. ¿Sí me alcanzo a explicar, chicos, o más o menos? Sí, profe. Gracias, Sergio. Entonces, en esta parte de entender cómo la gente común le da sentido a su vida social, a su mundo social, él desarrolla lo que es la etnometodología, que es un enfoque que enfatiza la ambigüedad del lenguaje y la acción. En lugar de asumir que entendemos lo que significa cuando dicen o hacen algo, los etnos, argumentan que tenemos que luchar por el significado y que cada situación se caracteriza por la búsqueda de un entendimiento común. Por ejemplo, vamos a poner los valores. Escriban en el chat, por favor, 3 valores que le dan sentido a su vida. Repito, escriban en el chat 3 valores que le dan sentido a su vida. 3 valores, no 1, 3. Cada persona escriba 3, por favor. Miren, aunque se repiten, los tres están acomodados de forma diferente siempre, casi siempre, ¿no? Entre los principales encontramos que es el respeto, la responsabilidad y la igualdad, aunque hay quien agrega educación, tolerancia, responsabilidad y tolerancia. La tolerancia es uno de los valores que también se repite mucho, pero el que más se funciona es el del respeto. Ustedes casi todos pusieron una parte muy importante del grupo, puso respeto. ¿Por qué creen que el respeto es importante para que convivamos en sociedad? Chicos. Evita problemas sociales, dice Christopher, para que exista paz entre todos, para evitar conflictos, para mantener el orden. Ok, ¿y quién les enseñó el respeto? ¿Con qué ejemplo? ¿Con qué ejemplo o con qué acción las personas que les enseñaron el respeto se lo transmitieron? ¿Cómo lo aprendieron? Pongan un ejemplo, por favor.
Así es, Christopher. Yo creo que mucho de lo que aprendimos fue cuando queríamos agarrar otro juguete que no era nuestro, o cuando en la escuela queríamos quedarnos con algún cuaderno o algo que no nos pertenecía, también la maestra nos decía. Entonces, vamos viendo cómo a partir de una acción que se da en la familia y en la escuela, vamos incorporando un valor que es el respeto, que lo tienen hasta ahorita. José Esteban dice, cuando los papás nos enseñan a trabajar, a tratar de usted a los mayores. Ajá, exacto. Esas pequeñas cositas que aparentemente no tienen un sentido, sí le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Mis papás me dijeron que siempre es respetar a las personas mayores o a otra persona. Ajá, saludar a las personas. Esos pequeños detalles son los que le dan sentido a tu vida. Y eso es lo que nos trata de transmitir Harold Garfinkel, ¿no? Al estar hablando de cómo la gente común da sentido a su mundo social. ¿Cómo le da sentido a tu mundo social? Cómo tú de alguna manera argumentas que tienes respeto si no tienes bien claro de dónde se origina y qué significa. No, pero sí lo tienes claro. En tu familia te lo enseñaron, en la escuela te lo siguen enseñando. Y ese pequeño detalle de respetar, por ejemplo, si encuentras... Es que lo veo tan poco probable, pero bueno, imaginémonos que todos se levantan en el salón y queda un celular ahí en una silla, ¿no? Una forma de respetar también es regresar, ¿no? De ser honrado es regresar ese celular de quien sea, de quien pregunte que se le perdió su celular o que veamos que tiene cara de preocupación o de susto, regresar ese celular, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que le dan sentido, al igual que si estamos pensando en un Mara, el Mara a lo mejor lo que está pensando es a quién va a atracar, no. Lo que le da sentido es cómo va a llevar a cabo una acción diferente para obtener otros resultados. Y esa va a ser su vida y la vida de nosotros va a ser de esta manera. Entonces, el proyecto que desarrolla Harold Garfinkel nos habla sobre la etnometodología, ¿no? La etnometodología. Y lo desarrolla durante la década de 1960. Y bueno, básicamente trata de conjuntar lo que es la sociología y la psicología social, que sostienen que el mundo social se construye de manera continua y cotidiana, construyéndose como una realidad inteligible y objetiva. Es decir, vemos cómo esos valores también van cambiando. Pongo de ejemplo el comentario que hizo José Esteban, ¿no? Eso de hablarles de usted a los papás ya cada vez es menos común, ya ha cambiado. Entonces, podemos ver cómo también esa forma en cómo el mundo se interpretaba, el mundo se relacionaba, sufre cambios. Sin embargo, cada que hay otro cambio se vuelve a reconstruir otra forma de comunicación, se vuelve a dar una realidad diferente ante cada uno de esos cambios. Y ahora ya no le hablamos de usted a nuestros papás, sino por su nombre, ¿no? También ellos ya tienen otra forma de comunicarse con nosotros, ¿no? O sea, si antes no se veía que a los niños tuvieran que, o sea, no se veía bien que opinaran o que estuvieran en reuniones de adultos, pues ahora se tratan de incluir a los niños en la familia, en las conversaciones de adultos. Ha cambiado y seguirá cambiando la forma como se ve, ¿no? No olvidemos que en el siglo pasado, en 1915, 1920, incluso aquí mismo en México, existían cigarros para niños, ¿no? O sea, incluso había cigarros de chocolate todavía en el siglo pasado para niños porque consideraban que era correcto que los niños fumaran. ¿Qué pasa ahora? Que ahora pues ha cambiado esa visión y ahora sabemos que ni el adulto, nadie puede estar fumando y si lo quiere hacer es bajo el riesgo de que pueda morir de cáncer pulmonar o cáncer en la garganta, etcétera, ¿no? Entonces, él explica cómo la sociedad con pequeños detalles
continúa y va cambiando poco a poco, ¿no? Él trata de desarrollar esos estudios de la etnometodología y procura que pues se vaya identificando cómo estas pequeñas conductas van generando un orden social. Anteriormente, los papás o las mamás, no sé, pregúntenle a sus papás, seguramente ellos les van a contestar, no podían participar en conversaciones de adultos, no podían contestarle a sus padres, si contestaban, ¡pac!, un cachetadón, no podían no obedecer a sus padres, si no obedecían, inmediatamente venía el castigo físico, ¿no? Entonces, ese tipo de educación, ese tipo de normas, pues va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Va a ir señalando. Ahora, si tú vas a una plaza o pasas en un parque y ves que una señora le está pegando a su hijo, ya lo ves mal, ¿no? O sea, ya hasta te paras y tienes ganas de intervenir. O si ves que alguien le quiere pegar a un perrito, también te paras y tratas de defender al animal. Anteriormente no, anteriormente era algo que era permitido socialmente, pero eso ha cambiado. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, ¿no? De lo que vimos el caso del San Salvador, de acuerdo a la etnometodología, el mundo social se autoorganiza a través de las acciones prácticas que llevan a cabo los integrantes de la comunidad. Los individuos producen las actividades sociales cotidianas y a la vez les confieren un sentido. Sostienen que el acto del ser humano viene primero y luego aparecen las leyes. Cree que los sujetos modifican las leyes según el contexto y no lo que las leyes cambian al accionar humano. Aquí vemos cómo, a partir de un problema social de estos niños que se convierten en bandas, que son las maras, y que las maras se empiezan a convertir en organizaciones criminales, se tuvo que modificar la ley para que se fueran deteniendo cada uno de ellos. Ahorita llevan como cerca de 11,000 detenidos en 15 días. Imagínense, 11,000 detenidos es muchísimas personas, ¿no? Y bueno, el objetivo es precisamente, pues, que las autoridades hagan su papel, que los integrantes de la comunidad, en el papel que cada uno nos toca, lo hagan responsablemente. Y esto no había sucedido. Aquí lo que sucedía, y sucedía cotidianamente, en México sucede todavía, es que muchas autoridades no hacen su papel, ¿no? Y al no hacerlo, pues obviamente quedan huecos en donde se aprovechan ciertas bandas, ciertos cárteles, y eso lo único que afecta es a la población, a la sociedad en común. Son los que quedan afectados hasta que realmente las personas hacen bien su papel, el que nos toque. Si a mí me toca el de maestro, pues trataré de hacer bien mi papel de maestro. El que es estudiante tratará de hacer bien su papel de estudiante. Y así, si todos hiciéramos nuestro papel enfocándonos en el bienestar común, pues seguramente las cosas serían diferentes. El problema es que muchas veces lo que se busca es el bienestar individual, ¿no? Bien, entonces, tratando de seguir desarrollando esta idea de la etnometodología que propone Harold Harfinkel, nos dice que es un enfoque de la sociología que estudia los recursos, procedimientos y prácticas de sentido común a través de las cuales los miembros de una sociedad interpretan su vida cotidiana y cómo estas interacciones sociales, cuando se conocen mutuamente dentro de un contexto particular, crean un orden. Y aquí vemos en la imagen cómo hay muchas personas que se avientan al abismo porque todas se están aventando y que puede haber una persona que no se esté aventando, ¿verdad? Puede haber una persona que tenga sentido común y diga esto o no está bien, mejor me voy en sentido contrario y regreso, ¿no? Busco otro camino. La pregunta aquí sería, ¿por qué hay jóvenes que sí se quieren dedicar a estudiar y por qué hay jóvenes que se quieren dedicar a delinquir? Me explico más. Porque hay jóvenes que buscan un espacio en una normal, en una universidad, para tratar de alcanzar una profesión, tener un buen trabajo, desarrollar una familia, ayudar a sus padres, comprarse un coche. Y porque hay otros jóvenes que piensan en meterse a trabajar para cierto cártel o para cierta banda
ganar mucho dinero, tener muchas mujeres, traer muchas trocas, etcétera. ¿Por qué creen que puede haber ese tipo de, esos cambios, esas diferencias? Chicos, chicas. Ok, sí puede ser eso, Christopher. José Esteban, adelante. La diferencia puede estar en que, como dice mi compañero Christopher, también depende del sentido que le dan a la vida y el querer las cosas, y la querer una vida pues sí, quieren recoger los frutos antes de tiempo, tener todo en un tiempo muy corto, con muy poco esfuerzo, y sobre todo quieren tener más cosas, ¿no? Como si usted tantas, no sé, tener tantas riquezas, tener tantas trocas, como se les dice, o no sé, tener mucho, ¿verdad? Porque también la sociedad lamentablemente nos ha dado una definición de cómo, entre más, pues más feliz o más importante eres. Y el universidad, como con todos mis compañeros, pues implica esfuerzo, dedicación, pues saber que son años de preparación y terminando pues la universidad todavía va a pasar un poco más de tiempo para recoger los frutos, cosa que pues muchos de los jóvenes o muchas personas pues ya no quieren los frutos pues casi inmediatamente. Claro, ya los quieren a los 15 años, a los 18, ¿no? Ya quieren obtener riquezas y bueno, y tú dijeras, ¿para qué es esa riqueza? Bueno, es para poder llegar al antro y decir, yo pago la cuenta, ¿no? Para ejercer poder, ¿no? Decir, miren, yo puedo, tengo con qué. Y bueno, eso, ¿quién les ha hecho creer que eso es poder también? O sea, el pagar, luego dices, bueno, supongo que sí está padre que paguen todas las cuentas donde lleguen, pero muchas veces está acompañado también de consumo de sustancias, ¿no? Consumen sustancias, mucho alcohol, muchos excesos. Y bueno, eso es lo que la sociedad nos ha marcado como que eso es la felicidad, ¿no? O traer unas botas de 15,000 o 30,000 pesos o más, cinturón piteados o cinturones de marca, en fin. Entonces, como hay ciertas prácticas que sí nos dan sentido común y hay otras prácticas que no encajan con lo que tenemos planeado, ¿no? Cómo poder darle sentido común a nuestra vida de una manera que pensemos en que lo social es importante y podamos llevarlo a cabo todos. Bien, ya casi para concluir, chicos, cuando se habla de lo que es la etnografía y la etnometodología, que es el concepto que desarrolla Harold Garfinkel, esa va a ser una pregunta de examen. ¿Quién crea el concepto de etnometodología? ¿No? Y es Harold Garfinkel. Bien, prácticamente podemos decir que la etnometodología estudia las actividades del grupo para descubrir cómo se le dan sentido a su entorno. Eso estudia específicamente cómo los individuos dan sentido y realizan sus actividades diarias. No se preocupa tanto por lo que están haciendo, sino más bien cómo le dan sentido lo que hacen. Cómo le dan sentido o importancia al hacer la tarea. Cómo le dan sentido o importancia al abrir su computadora o su celular o su tablet para entrar a una clase. ¿Qué le da sentido de qué? De pertenencia. ¿Y a quién pertenecen? ¿A un grupo de estudiantes? ¿A qué pertenecen? Entonces, más bien, Garfinkel habla sobre eso, esos pequeños detalles que van acompañados de valores que nos van dando sentido a cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Para muchas personas, a lo mejor, salir a caminar no le dan sentido, ¿no? Pero a lo mejor para una persona que se recupera de un problema cardíaco, salir a caminar es muy importante porque es su vida. El caminar significa que va a ir mejorando su salud y que puede respirar, ¿no? Entonces, cada persona le da sentido
y tenemos que ir viendo como parte de un colectivo social cómo estos pequeños detalles, esas actividades que no les damos importancia, al final sí nos dan importancia. ¿Cómo yo podría decir que soy un buen hijo o que pertenezco a una familia? ¿Con qué acción yo podría hacer eso, no? ¿Cómo se les ocurre con qué actividad tendría que hacer para señalar o para dar a entender que soy perteneciente a una familia o que tengo padres o algo? ¿Cómo que se les ocurre? Por el apellido. No, pero ¿por qué? Más bien, ¿por qué actividad, Alan? ¿Qué actividad haces tú diariamente que le da sentido y que tú dices, esto lo hago porque mis papás me los enseñaron? O esto lo hago porque es importante para mis padres. O esto lo hago porque, ¿no? ¿Me explico? Alguna actividad, alguna acción. Por ejemplo, el estudiar, ¿lo hacen por ustedes mismos o porque también es importante para sus padres? Exacto, el estudiar, Alan Fabricio. Los papás a veces piden eso, no te voy a dejar riqueza, pues te voy a dejar tus estudios, ok. Entonces, si tú estás haciendo una actividad que también deja satisfecho a tus padres y también lo haces por ti mismo, pues eso es más gratificante, ¿no? Es importante para los padres y para ti también el alcanzar eso. Bueno, y a diferencia, gracias Alan Fabricio, a diferencia de la etnografía, que siempre la etnografía trata de estudiar el estudio prolongado de los grupos, cómo se van relacionando, cuáles son sus conductas, sus comportamientos, etc. Bien, chicos, le vamos a dejar ahí, ¿ok? Me dio gusto saludarlos, nos vemos la siguiente semana y bueno, espero que tengan buen inicio de semana. Sí, Mauricio. Profe, ¿será que sí me podría poner mi retardo? Claro. ¿Cómo te olvidas, Mauricio Alonso López, qué? López Aquino. Mauricio Alonso. Ok, ¿quién más? ¿Solo tú? También mi compañera Fer mandó un mensaje en el chat. Creo que no sé si lo leyó. No lo leí. ¿Cómo se apellida tu compañera? Gómez Chávez. Gómez Chávez, María Fernanda. Ok. Sí, profe. Gracias. Listo. Diego Armando.